Buenas tardes. Quiero agradeceros la deferencia, como hago siempre, y perdón por el plagio constante de que acudáis a la convocatoria que se os hace, porque por un año más, afortunadamente, tenemos un congreso de sociología. Agradezco a Octavio que haya hecho de esta ciudad un poco suya, que la haga entera si puede, porque sin lugar a duda, sin reflexión, malamente podemos corregir los errores que al presente nos han traído, y en eso la sociología es precisamente una ciencia que es tan humilde en sí misma que analizando los momentos, las realidades y las certidumbres viene a poner en valor lo que, no a decirnos lo que tenemos que cambiar, pero sí a que tengamos conocimiento de lo que no hemos hecho bien para que podamos cambiarlo, en cualquiera de las ramas de la ciencia, desde el gobierno a la inmigración, al papel de la mujer, al papel de la historia, o cómo dibujar, cómo manejar la historia y el conocimiento de la historia, por muy manipulada que esté por el historiador de turno, si es que algún historiador manipula, pero obviamente trabaja desde el prisma de su conocimiento. Y aquí juega mucho el mundo cartesiano, ¿no? Duda de toda verdad, incluida la tuya, porque el camino que te lleva a ella podría ser el equivocado. En definitiva, yo lo que lamento, y lo digo con humildad, es que cuánta literatura y pensamiento salen de estas jornadas, que después Octavio me los remite. Octavio, no todo lo puedo leer. He leído, estoy con su último libro de poesía, pero es verdad que cuando uno acude a determinados artículos, sobre todo en lo referido al mundo de la inmigración, su integración en la sociología de la vida local, algunos son espléndidos. Tan espléndidos como que al leerlos y al ver el pensamiento y el trabajo que llevan detrás, uno se pregunta, puñeta, pues esto es verdad, ¿cómo no cae en la cuenta? Bueno, yo creo que esa es la sociología, ¿no? La sociología tiene la capacidad de quitar el polvo que lamina el embés del azogue del espejo, para que aparezca un espejo en donde mirarse con mayor claridad. Así es que, Octavio, muchas gracias de todo corazón, gracias por tu esfuerzo, a ti y a tu equipo, gracias al trabajo, gracias a los no pocos sociólogos estudiosos y de otra índole que nos trae de otros lugares allende del mundo. Me ha comentado que hoy hay un sociólogo aquí, portugués brasileño, que ha sido de alguna manera el alma mater del estudio de las últimas elecciones brasileñas, y en definitiva de perfiles que, dado a la ciencia en la que trabajan, son tan humildes como los estudios que nos dejan, para que, si tenemos tiempo, podamos aprender algo de, no sé si de nuestros errores, pero sí de mejorar el mundo. Gracias, pues dejo. Bueno, muchas gracias. Octavio, mira para acá en la cámara. Muchas gracias. Me sonroja muchísimo lo que dice, si me permitís llamarle mi buen amigo Jesús, alcalde y escritor y poeta. Nos une una cuestión como es esa, los dos, de este excelso ayuntamiento. Y a Vanessa, que está aquí, que lleva una gestión cultural envidiable para muchos, entiendo, ayuntamientos. La sociología es una ciencia humilde y España ha sufrido muchísimo por no tenerla a su hora. Han pasado muchos años que España nadie la describía tal cual era para hacerla mejor. Y ese tema lo arrastramos todavía. Las cátedras comenzaron muy tarde y la enseñanza de la sociología fue mínima. Se hablaba del derecho siempre, pero no de las ciencias sociales. Cuando digo sociología, digo ciencia política, que no es el derecho político, sino la ciencia política y de la administración del Estado. En España tardaron en entrar mucho. Otras naciones mucho más hábiles que nosotros, por efectos variados, efectos del Renacimiento, efecto de la consecución de las libertades, efecto de las transiciones a situaciones democráticas en la sociedad civil, ganaron lo que nosotros hemos tenido que ganar muy tarde, casi ayer, con la Constitución, con una España que se entiende para construir un futuro unida y libre. Eso lo ha hecho la sociología y la ciencia política. De hecho, muchas de las personas que se asientan en el Parlamento, en el Senado,
en los ayuntamientos, en ONGs, en lugares muy importantes para la vida social, son sociólogos o provienen de ese campo de una manera o de otra, otros un tanto humanistas, etc. Y eso ha hecho para España un resurgir nuevo de la ciencia. La sociología es una mirada a la realidad profunda y una mirada propuesta, controlada, contravenida. Y, si me permitís, yo he vivido muchos años en el Escorial y lo más hermoso que se puede leer de ese edificio es lo que dice Herrera, arquitecto incomparable, matemático incomparable. Dice en un Tractatus de figura cúbica liber primus, un libro maravilloso que está en la biblioteca, pues el Tratado de la Figura Cúbica, que para leer al más grande pintor que tenemos en estos últimos tiempos, Picasso, pues hay que leer ese libro, ¿entiendes? La figura cúbica, que era una figura máxima para las religiones, representaba la perfección. Dios es la perfección, era un cubo. Dios es la gran sabiduría, la esfera, y Dios es ser supremo, el triángulo. Esas tres las juntó él allí de una manera admirable. Entonces escribió ese libro, y en ese libro decía: en este edificio será todo pesado, medido y contado, omnia impondere et numero et mensura. La sociología tiene esta mirada, una mirada de arquitecto sobre el mundo, la construcción social de la realidad, que dicen los teóricos últimos de la sociología, de una corriente muy importante, la fenomenología, que yo tuve la suerte con una beca de oírla de labios de un hombre que ha muerto, Berger, Peter Ludwig Berger, grandísimo fenomenólogo alemán. ¿Sabe? Bien digo, es una mirada profunda, controlada, viendo dialécticamente los procesos de la historia. Ayer estábamos muy bien, pero hoy estamos muy mal. Terminó la Primera y Segunda Guerra Mundial y ya todo el mundo decía, bueno, pues esto ya no lo volveremos a ver. Y resulta que ahora tenemos que ver cómo se quebrantan de una manera tan vil y terrible los derechos fundamentales. Los derechos de la existencia a un Estado vecino al tuyo, sino que como si fueran las horas de la caída del Imperio Romano, ¿me entiendes? A la orilla del Danubio, las batallas entre los unos y mil pueblos del otro lado, ¿cómo se llama nuestro grandísimo Adrianópolis, la primera ciudad que cayó, y de ahí Roma, Alarico. Bueno, pues tenemos que ver el avance de la historia dialéctico, que avanza, como decía Arnold Toynbee, grandioso historiador británico, avanza en zigzag. Hoy bien, mañana mal, avanzamos un poquito, retrocedemos, etcétera, etcétera. ¿Eso quién lo ayuda? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo diagnostica? ¿Quién hace unos análisis de prospectiva fundados? La sociología. Por eso le agradezco al señor alcalde que tenga esa estima profesional de los profesionales de sociología, que además en la hora de la transformación de España fueron una sola voz y lucharon por la transición democrática, en la cual este humilde amigo vuestro pues hizo sus días los más hermosos de mi vida, la batalla por la democracia. Entonces, Lipovetsky, gran investigador francés, que escribió un libro, y termino, La era del vacío, que es un libro absolutamente capital para entender la sociedad en que vivimos, dice que atravesamos una época de lo que llamamos posmodernidad, una modernidad última, y es una hora tardomodernidad de una manera particular. No es una nueva época en la que estamos, sino es una modernidad especial que hace cosas excelentes y cosas terribles que estos años pasados no se vieron en tal grado: el quebranto del derecho, el derecho internacional, los derechos humanos, etc. Toda clase de derechos va cuando sacas los cañones y enfilas a la gente. Eso ya es lo último, que queríamos no verlo. Bien, ¿y qué le pasa a esta sociedad? Que esta sociedad es todavía tan fuerte por dos factores. La democracia va a vencer estas situaciones. No en otro tiempo, no tenían la democracia organizada, la libertad cristalizada en la vida social. Hoy sí. La democracia vencerá estas situaciones tan tristes, negativas, que afectan a la vida humana directamente, no a otros bienes, y que
nos tiran el progreso económico, etcétera, y otras cuestiones que sabemos, la inflación, mil cuestiones que no analizamos aquí. Y dos, termino, es que es la fortaleza de la democracia, y dos, la tecnología, el dominio del conocimiento aplicado, la razón instrumental, que llamaron profesores míos de la escuela de Frankfurt, entre ellos Habermas, ¿saben? La tecnología hoy es tan poderosa, es un arma para transformar el mundo para bien, que reconstruirá todo lo que la razón negativa, aplicada a la negatividad, va destruyendo. Entonces, debemos estar optimistas en esta hora, que la modernidad no ha terminado y de manera triste, sino que hay que apostar por una posmodernidad verdaderamente posterior a esta situación que tenemos. Y bueno, ¿quién ayuda a esto? La ayudan los congresos. Los congresos ayudan a pensar la realidad, a medirla y a profetizar cómo será. Nada más. Por eso estamos en un congreso. Gracias. La social y del gobierno regional nos parecía que hoy en Valdepeñas, en el corazón de La Mancha, se concentra la sociología, se concentra Castilla-La Mancha y se concentra la lucha por los más desfavorecidos y la defensa del estado de bienestar social. Yo quería aprovechar este momento para agradecer a la Asociación Castellano-Manchega de Sociología, que todos los años convoca en Valdepeñas un congreso acogedor donde se genera un espacio de reflexión que nos parece interesante. Y creo que la sociología, si queréis, como disciplina o como metáfora, se parece mucho a Castilla-La Mancha. Mirada amplia, cruce de caminos y diálogo. Yo creo que esos son los tres signos que distinguen a la profesión y que distinguen también a nuestra región. Nada más. Muchas gracias.